¿Alguna vez has tenido miedo de convertirte en la persona que más te hizo daño? Yo miro a mi hija dormir y a veces, en un susurro que no es el mío, escucho el eco de la voz de mi madre. Esta no es solo la historia de cómo el miedo a repetir el pasado casi me paraliza. Es el manual de supervivencia emocional que creé para asegurarme de que el dolor se quede donde pertenece, en el ayer. Si alguna vez has temido ser el eslabón que perpetúa la cadena, quédate, porque te voy a mostrar cómo convertirse en el eslabón que la rompe. La primera vez que el pasado me agarró del cuello fue a las 3:17 a.m. Clara, mi bebé de 8 meses, llevaba 40 minutos llorando. Un llanto gutural, desesperado, que perforaba cada nervio. Yo la mecía, cantaba, recorría la casa como un fantasma. Nada funcionaba. Y entonces surgió de mi garganta antes de que mi mente pudiera detenerla. ¿No puedes callarte de una vez? Me quedé helada. El aire se espesó. Esas no eran mis palabras. Era la voz de mi madre saliendo de mi boca. El mismo tono de exasperación agotada. La misma frase que yo escuchaba cuando, siendo niña, mi ansiedad o mi miedo eran molestias. Dejé a Clara en la cuna, segura, y salí al balcón. Temblaba, no de frío, sino de terror. ¿Lo había heredado? ¿El gen del desprecio emocional, la impaciencia, la frialdad, venía en mi ADN? Cada acto de maternidad se volvió un campo minado. ¿Acariciar su pelo demasiado poco? Era la voz mi madre, distante. Acariciarlo demasiado, era mi madre sofocante. La cambiaba, la alimentaba, la vestía, todo bajo la mirada de un juez invisible que era yo misma. Había estudiado para ser madre como quien estudia para desactivar una bomba, leyendo libros sobre crianza respetuosa, yendo a terapia, haciendo una lista de lo que nunca haré. Pero nadie me preparó para el sabotaje interno, para que el fantasma no viviera en la casa, ni dentro de mi propio cerebro criticando cada movimiento. Clara creció, y con cada logro suyo crecía mi pánico. Cuando a los 2 años empezó a decir no, mi instinto fue doblegar su voluntad, como hicieron con la mía. Vi mi mano alzarse, no para golpear, sino para señalar con ese dedo acusador que conocía demasiado bien, y la bajé como si me hubiera quemado. Era una guerra civil en mi alma. De un lado, la hija herida, que solo conocía un modelo, el poder a través del control. Del otro, la madre que juró ser un santuario. Un día, Clara tiró un plato entero de puré al suelo en un momento de enojo. El caos fue total. Mi madre hubiera montado un drama de desagradecimiento y orden. Yo respiré hondo, conté hasta 10 y dije con una voz que no reconocía como totalmente mía, pero que era mejor que la alternativa: «Vaya, se hizo un desastre. ¿Me ayudas a limpiarlo?». Clara, asombrada, asintió. Y mientras limpiábamos juntas, algo se quebró dentro de mí. No fue la ira. Fue la profecía autocumplida del miedo. Me di cuenta, mi mayor enemigo no era mi madre, era el miedo a convertirme en ella. Ese miedo me hacía rígida, ansiosa, siempre en alerta. Estaba tan ocupada vigilando al monstruo que a veces no veía a mi hija. En terapia, mi psicóloga lo llamó el trabajo de duelo y reescritura. Tenía que llorar a la madre que no tuve para poder liberar espacio para la madre que quería ser, y tenía que reescribir el guión en tiempo real. Cuando me sorprendía a mí misma empezando una frase con «porque yo lo digo», la detenía y explicaba el «por qué». Cuando sentía el impulso de invalidar su miedo, como «no es nada», lo cambiaba por un «cuéntame, te escucho». Era agotador. Era como hablar en un idioma extranjero que apenas estaba aprendiendo, con la presión de que tu alumna más importante te escuchaba. El momento de la verdad llegó cuando Clara cumplió 5 años. Tuvimos una discusión tonta sobre qué ponerse para el colegio.
Ella, frustrada, gritó: «Eres la mamá más mala», y se encerró en su habitación. El golpe fue directo al estómago. Mi mente, en piloto automático, preparó la artillería pesada del pasado. El silencio como castigo, el «pues ahora no te hablo», la retirada de afecto. Me senté en el suelo del pasillo, al otro lado de su puerta. Respiré. Y entonces hice lo que mi madre nunca hizo. Esperé. No para que se rindiera, sino para que el tsunami emocional pasara. Al rato abrí la puerta suavemente. Ella estaba en la cama, con la cara hinchada. Me acerqué y me senté a su lado, sin tocarla. «Debes estar muy enojada», dije. Ella asintió, sin mirarme. «A mí también me enojaba mucho con tu abuela, y a veces me daba miedo decírselo». Y entonces sus ojos, grandes y brillantes, se volvieron hacia mí. Era la primera vez que me oía ser vulnerable sobre mi propia madre. «¿Y qué hacías?», preguntó. «Me callaba, y me dolía aquí», dije, señalando mi pecho. «Yo no me quiero callar», dijo ella, con una convicción que me dejó sin aliento. «Y no tienes por qué», respondí. «Podemos estar enojadas y querernos a la vez». Ahí lo vi. No estaba rompiendo la cadena solo por ella, lo estaba rompiendo por la niña que fui yo. Le estaba dando a mi hija la voz que a mí me quitaron, y de paso le estaba dando voz a la niña que aún vivía dentro de mí. No era perfecta. Perdía la paciencia. Gritaba algunos días, pero algo fundamental había cambiado. Ya no gobernaba desde el miedo, gobernaba desde la intención, y cuando fallaba, cosa que mi madre nunca hizo, pedía perdón. «Lo siento, Clara. Mamá estaba cansada y no debería haber hablado así». Esas palabras, «lo siento», eran el antídoto más potente contra el legado tóxico. Si temes repetir los patrones, tengo una noticia. El miedo es tu primer aliado. Significa que ves el abismo y te niegas a caer en él. El mapa no es evitar ser tu madre o tu padre, es decidir consciente y valientemente quién quieres ser tú. Cada vez que eliges la conexión sobre el control, la validación sobre la invalidación, el «te veo» sobre el «cállate», estás escribiendo sobre el libro viejo. No se trata de ser una madre perfecta, se trata de ser una madre presente, una madre que cuando escucha un eco del pasado, tiene las herramientas para responder con una voz nueva, más sabia y más amorosa. La cadena se rompe cuando el miedo a repetir el pasado se transforma en el valor de crear un futuro diferente. Y ese valor, créeme, ya lo tienes dentro. Solo necesitas escucharlo por encima del eco. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más relatos de Huellas del Pasado. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿escuchas estos ecos?